Ahora, ahí hay algo bien preocupante en este esquema que tú mencionas de cómo opera cada una de las instituciones, porque ha sacado la diócesis de Lurín un Ujú. comunicado sumamente escueto, no sé si lo puedes mostrar, querida Vic, por favor, donde dice, para empezar, dice, ante la noticia que circula en las redes sociales, no estamos Ujú. hablando de una denuncia de redes sociales, estamos hablando de una denuncia que se ha hecho ante los órganos competentes en el Vaticano y que existe, que es real. Y entonces dice que ha tomado el conocimiento a través de información difundida públicamente de una acusación por presuntos actos contrarios al sexto mandamiento y que el obispo diocesano, en estricto cumplimiento de la normativa canónica vigente, ha dispuesto y viene ejecutando las medidas pertinentes. No dice cuáles, no No. dice si va a dejar de estar en cercanía de personas vulnerables, no dice si va a dejar de estar al frente de la organización no gubernamental de caridad que dirige en Lurín. Es como si estuvieran lavándose las manos de que esto ya se sabe hace 3 años. Sí, no, es ese comunicado del obispo de Lurín, que es Carlos García Camader, un antiguo amigo del sodalicio de Vida Cristiana, porque recordemos que el primer cementerio que abre el sodalicio es en la diócesis de Sí. Lurín, el Parque del Recuerdo, eh, y es actualmente nada menos que el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Este señor Carlos García Camader ha publicado esta vergüenza de comunicado, este patético pronunciamiento que no dice nada. Eh, Como dices tú, o sea, habla de cosas genéricas, pero no precisa absolutamente si ha habido sanción, algún tipo de suspensión del ejercicio en sus funciones de este sacerdote que habría actuado con personas vulnerables. Sabemos por las denuncias que él tiene una organización a través de la cual tiene acceso a personas vulnerables, no pocas. ¿No? De todas Entonces, las edades, ¿cómo? De todas las de edades, todas las correcto. edades. Sí. Entonces, nada, uno se queda con la sensación, oye, ¿en serio? O sea, con todos los escándalos que hemos tenido en el Perú, no hemos Así. aprendido nada. El presidente de la conferencia episcopal es capaz de propalar una cosa así, más aún cuando se está tratando de hacer el esfuerzo para que el Papa Robert Prevost, que no es un papa ajeno a la vida peruana, sino que sabe perfectamente, conoce a la precisión la realidad en el Perú, que ha visto de cerca el caso Sodalicio, que gracias a él fue uno de los obispos más comprometidos en el caso Sodalicio y que luego como papa, digamos, terminó, digamos, de ponerles la lápida, eh, hagan estas cosas. O sea, me parece ofensivo, un insulto a la inteligencia no solamente de los peruanos, sino de el papa de los católicos, ¿no? El papa León XIV. O sea, al papa lo quieres mecer con este tipo de comunicados cabrones. O sea, por favor, ¿dónde Bueno, estamos? el señor Omar Sánchez nunca ha tenido ningún tipo de reparo en despotricar incluso contra sus superiores. No me sorprendería que si el caso avanzara, como ya viene avanzando al menos en el espectro público, se quisiera adjudicar a que esto es porque él ha hablado en contra del comunismo y porque esto es un ataque contra el avance de Rafael López Aliaga, como que hay muchos sectores que tratan de minimizar la gravedad de un patrón que no es nuevo en la iglesia y es lamentable, Pedro, pero ¿cuántas denuncias no tenemos de operadores similares? Una persona que utiliza un cargo que le otorga una institución de fe y que por ende está como bañado en un bálsamo de confianza
para abusar de esa posición como enviado de Dios o como lo quieran ver, sobre todo de personas vulnerables. Es decir, ¿a quién le sorprendería si esto fuera la primera vez que sucediera? Pero no, lamentablemente lo que yo veo acá es un patrón de comportamiento de personas que dicen actuar en nombre de la fe y terminan siendo otra cosa que falsos profetas que utilizan mal el nombre de la iglesia, lo que sea, ¿no? Y debería ser la misma institución la encargada de expectorar inmediatamente eso, pero no Totalmente de se ve. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, no solamente eso, Manu, sino que ya salieron los defensores de este curita Sánchez, ¿no? Ha salido un artículo de Luciano Reboredo en La Abeja, vinculado a López Aliaga, candidato ahorita en esta última elección de López Aliaga, amigo cercanísimo de la gente del Sodalicio. Un texto, no me acuerdo si de hoy o de ayer, de Alejandro Bermúdez, el sodalite que fue expectorado, votado por la Iglesia, sancionado por el Vaticano por razones deontológicas, por mala praxis periodística, a decir que esto es un tema que acusa a Jordi Bertomeu, porque ellos están en una campaña de Contra venganza contra Jordi Bertomeu, que hemos visto en imágenes del día de ayer, domingo, ha concelebrado misa con el cardenal y arzobispo de Lima, Carlos Castillo, porque está en Lima justamente para el momento del cierre del caso Sodalicio. Eh, y no hay ni una sola línea solidaria para con la sobre víctima. las... Ninguna, ninguna, ¿no? Es más, se van para variar contra el mensajero. Los dardos envenenados están dirigidos contra Paolo Gas y Epicentro, Como que porque lanzaron la denuncia y la pregunta es, ¿y cómo se filtró la denuncia? O no sea, importa eso, claro, sí, probablemente exactamente, exactamente. O sea, no, y que esto viene del dicasterio de Jordi Bertomeu. O sea, ¿me estás hablando en serio? O vale, se sea, están ¿te has poniendo un preguntado poco. que la propia víctima podría haber decidido denunciar o el familiar que aparece ahí habría decidido denunciar y hacer público esto? Y si A ha ver, salido el filtro por el lado del dicasterio, o sea, la única persona que trabaja ahí es Jordi Bertomeu, o sea, por no, y Dios, o además sea, conociendo de la rigurosidad periodística de Pau Gas, no se iba a publicar algo sin la autorización de las personas involucradas. Y creo que aquí es evidente que se trata de una familia que además lo dice en el último párrafo de la denuncia, que pone exactamente la motivación que tienen para hacerlo. Después de realizar los actos que crean oportunos en el dicasterio para la doctrina de la fe, ya sea una investigación u otra acción para salvaguardar mis derechos, se inicia un proceso judicial penal canónico buscando que esta persona no vuelva o no siga teniendo acceso directo a las personas que ya mencionamos. Entonces, las motivaciones, lejos de ser políticas, lejos de ser ideologizadas, como creo que sí son del otro lado, tienen que ver con una denuncia real que muchas veces dejan de lado en esta crítica, ¿no? No importa la víctima, no existe, ni la familia, ni el contenido de la denuncia, sino lo que importa es despotricar hacia por qué nos están acusando nuevamente, que quieren destruirnos, ¿no? claro, y presentan a Pau como si fuese pues una enemiga de la Iglesia Católica, o sea, una persona que tiene más fotos con los últimos papas que cualquiera de estos personajillos que Pero se dicen recibida. representantes. Sí, te digo, más de una vez, tanto por el Papa Francisco como por el actual Robert Prevost. O sea, tú dices, mira, estas narrativas de enemigos de la iglesia que nos quieren destruir,
que nos quieren hacer daño, porque tenemos una posición anticomunista y son periodistas ideologizados, son comunistas, son de izquierda, son caviares. O sea, el mismo rollo estúpido de de Sí, López sí, 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 Aliaga. exactamente. El mismo rollo estúpido de López Aliaga. El mismo rollo estúpido de cualquiera que asume una posición fanatizada con mi iglesia ultraconservadora, no te metas, ¿no? Con mis personajes más emblemáticos de esta iglesia rancia, casposa y ultraconserva, no te metas. Y la víctima, No que se importa, joda. La no existe. víctima que se meta, que haga un cucurucho con su denuncia. O sea, ese es tu mensaje. Ese es Y el y así mensaje te que llamas siempre. católico. O sea, Mucho es amor al alucinante. prójimo, Qué te puedo decir? mucho amor al prójimo, mucho golpearse el pecho todos los domingos en la misa, pero cuando hay casos como estos, mutis o ataques coordinados en contra del mensaje. Querido Pedro, O comunicados insípidos, sí, ¿no? Que claro. tratan de escamotear el problema diciendo una frase que, como tú misma has leído, no tiene ningún contenido, ninguna posición, no esclarece nada, al contrario, opaca todo, ¿no? Una preguntita, esta fotografía que tenemos aquí de la condecoración que hizo Rafael López Aliaga a el sacerdote Omar Sánchez, de la misma manera en la que la hizo a Cipriani, ¿se ha pronunciado López Aliaga, la bancada de Renovación, Idea. algún tipo de solidaridad con la víctima? Nada, No, además no creo que ocurra eso, ¿no? Acuérdate jamás ha las ocurrido bestialidades que dijo López Aliaga sobre el sobre Ana denunciante. Estrada, ¿no? Anda, busca tu tina y quítate la vida si quieres, pero o súbete a un edificio y lánzate de ahí. O sea, yo no espero absolutamente nada de esta gente que además viene exhibiendo un comportamiento antidemocrático, antiderechos y cero humanidad frente a situaciones como esta, ¿no? Sí, así es, querido Pedro. Bueno, te agradezco mucho el haberte dado un tiempito para analizar esta denuncia, que como te digo, lamentablemente no es cosa nueva. Lo que sí quisiéramos que fuese nuevo sería la respuesta pronta, célere, inmediata de la iglesia, que lamentablemente sigue haciendo espíritu de cuerpo. Y me da pena decirlo, pero es así, sigue haciendo espíritu de cuerpo y tratando de proteger mucho más a quienes integran sus filas sin darse cuenta del daño que le hacen a la propia institución a la que dicen defender. Ahora, en este caso particular, además, Manu, para que solamente ¿Sí? termino con eso, Sí, sí, por favor. se tratan de agarrar de pushing ball, de objeto de ataque, justamente a una de las pocas personas que en el Vaticano más ha hecho en denunciar abusos, que es Jordi Bertomeu. Entonces, que claro, que para estos personajillos encubridores profesionales y que no les gusta el escándalo y que detestan la transparencia y la rendición de cuentas, que viene siendo la prédica de el Papa Bergoglio y el Papa Prevost, o sea, de los dos. Ellos van a contracorriente de los nuevos tiempos y entonces, una vez más, se van contra los mensajeros o aquellas personas emblemáticas que han hecho la diferencia en una iglesia que durante décadas tras décadas ha tenido como política la cultura del silencio. Y eso también es sintomático de este tipo de gente que en lugar de salir a solidarizarse con la víctima de este caso,
sale de frente a defender a su curita consentido y engreído, ¿no? No, y si ya tienen todo el discurso armado de Prevost como comunista, rojo, por haberse pronunciado en contra de la guerra, si prosigue con una investigación, imagínate pues el lugar en el que lo van a poner. O sea, bueno, ya han demostrado que no les importa ni su propio papa. Lo hicieron con Francisco, no tendrían reparo en volver a hacerlo de nuevo. No, y esta misma gente ha criticado, acuérdate que fue el sodalicio el que le arma la peor campaña de desprestigio a Robert Prevost porque no lo querían como papa, porque ellos Como papa. pensaban que iban a apelar al siguiente papa, que pensaban que iba a ser un papa ultraconservador de los suyos, para que les dé el certificado de renacimiento o Claro, para que de anule, resucitamos, ¿no? claro, Claro, y eso no ocurrió. Ocurrió y no se lo lo van a peor para perdonar nunca. ellos. Tuvieron el peor escenario. Ganó Robert Prevost. Por eso es que jamás, porque sabían que Prevost sabía que la campaña que le armaron fueron los mismos que ahora se rasgan las vestiduras por el caso del curita Omar Sánchez. Los Marta. mismos. Bien, querido Pedro, te agradezco mucho tu tiempo, el haberte conectado y ya nos vemos muy prontito en una próxima invitación a tu programa. Gracias, Manu. Cuídate. A ti, un abrazo, chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Bueno, Pedro Salinas lo ha dicho claramente y si usted se está enganchando recién con nosotros, estamos hablando de la denuncia al sacerdote Omar Sánchez. Está firmada por la persona que hace la denuncia, que dice que los hechos ocurrieron cuando él era aún bastante joven, tenía 19 años, y por un familiar de esta persona. Lo que señalan en este documento es que Omar Sánchez se habría aprovechado del estado de vulnerabilidad de una persona bastante joven con una adicción muy fuerte para ofrecerle trabajo y para ofrecerle un supuesto futuro y que en vez de eso le habría hecho creer, y esto es una cita que está en la denuncia, no le digo yo, le hizo creer que eran un matrimonio y eran una pareja oficial. Lo que dice en esencia es que el señor Omar Sánchez habría mantenido relaciones sexuales con esta persona joven bajo un esquema de dominación, de control, ¿no? En el que le hacía creer de alguna manera que todo era consentido, que como dice acá eran pareja, pero estamos hablando de una persona que llegó en un estado de suma vulnerabilidad y que además no le estaba tocando las puertas a una persona en particular, le estaba tocando la puerta a una institución eclesiástica, confiando en el valor que tienen supuestamente como testigos de la palabra de Dios, testigos de Jesús aquí en la tierra, para curarse, para sanarse, para encontrar amor, bienestar, paz. Y al parecer lo que encontró fue todo lo contrario. Hasta el momento, el sacerdote Omar Sánchez no ha dicho una sola palabra con respecto a estos graves hechos que lo involucran. Ha dicho a Epicentro TV y a Paola Ugaz, quien ha liderado esta investigación, que va a responder por las vías oficiales, pero no ha dicho absolutamente nada más. Para mí, y lo repito como lo estaba mencionando con Pedro, lo más grave sigue siendo la respuesta de la Iglesia, porque no es novedad. Lamentablemente, este tipo de denuncias no son nuevas, no es que nos tomó desprevenidos, nunca nos vimos venir, algo así, es la primera vez que sucede. Los católicos, los que decimos tener algún tipo de fe, los que aún creemos de alguna manera o tenemos una vinculación con la iglesia, siempre hemos esperado que la respuesta sea de abrazo, de solidaridad, de contención hacia, para con las víctimas y no de la manera en la que se ha hecho durante los últimos años, donde reina el silencio, la impunidad, el abrazo cómplice para proteger a quienes perpetran los abusos, además en el nombre de Dios. Eso para mí es lo más
grave, es hablar de falsos profetas, es hablar de personas que utilizan algo tan delicado como la fe y las creencias personales de espiritualidad, de, no sé, algo mucho más grande que nosotros como quienes creemos en Dios, para ufanar su nombre, para utilizarlo para hacer daño, para herir. Y eso debería ser primordial para la iglesia como una de sus bases principales, erradicarlo de raíz y que cada vez que aparezca uno de estos casos, pues se le crea a la víctima, al menos en la instancia de abrir un proceso de investigación riguroso, que no demore tanto. 3 años de espera para una persona que denuncia y su familia, y la impotencia de ver que la persona denunciada sigue con su vida como si nada, y lo que más les preocupa a ellos, cerca de personas vulnerables.